Hemos cantado ahora mismo, enséñame a amar hasta mi vida dar. Y eso es lo que yo quiero que el Señor haga esta mañana. Que Él nos enseñe a amar para que podamos dar nuestra vida por completo por Él y por los demás. Busqué en internet el otro día lo siguiente. ¿Qué te mueve a tomar tus decisiones? Y cliqué en el primer enlace que me apareció. Era un artículo escrito por una mujer que se decía a sí misma que era una coach. Y decía lo siguiente, lo voy a leer. Dice, ¿cuántas veces te has encontrado haciendo cosas o tomando decisiones casi sin saber por qué? Y ella daba la respuesta. Decía, hay 5 motivadores principales que pueden influir en todo lo que hagas. Y estos eran los 5 motivadores. Dinero, libertad, estatus, dejar huella y desarrollar tus pasiones. Esos eran, según ella, los 5 motivadores principales que impulsan a todo el mundo a tomar sus decisiones. Y seguía diciendo, es importante que sepas qué combinación tienes tú. ¿Cuáles son los más importantes para ti? Porque eso puede determinar muchas de tus acciones y decisiones. Y yo te quiero preguntar a ti en esta mañana, ¿cuál es el motivo por el cual estás aquí? ¿Por qué te has levantado esta mañana y has tomado la decisión de venir a esta reunión? ¿Por qué sales? ¿Por qué entras? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué descansas? ¿Por qué juegas? En definitiva, ¿por qué vives? ¿Por dinero? ¿Estatus? ¿Dejar huella? Quizás no es ninguno de esos. Quizás es por placer, buscando el placer. Quizás en tus acciones buscas la mayor comodidad. En esta mañana me gustaría que, a medida que reflexionamos acerca de una historia que se encuentra en el libro de Josué, Dios pueda confrontarnos mediante su Espíritu y podamos examinarnos a nosotros mismos y responder estas preguntas con sinceridad delante de Dios. El libro de Josué nos narra la historia de la conquista de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dios prometió a Abraham que él crearía un pueblo y que les daría una tierra, la tierra de Canaán, donde los haría morar. Y después de que el pueblo cayese como esclavo en manos de Egipto, Dios los libera de una forma impresionante del yugo al que ellos estaban sometidos y los saca al desierto. Pero debido al pecado de ellos, Dios los hizo andar durante 40 años a través del desierto hasta llegar a la tierra. Así que durante ese año Moisés fue el líder del pueblo y cuando Moisés murió, Dios levantó un nuevo líder y ese fue Josué. Él tomó el relevo como ese sucesor de Moisés para liberar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y a lo largo de este libro, el libro de Josué, se nos cuenta acerca de cómo el pueblo de Israel fue venciendo a las diferentes ciudades que poblaban Canaán hasta llegar a conquistarlo. El libro deja muy claro, continuamente, que las victorias cosechadas por Israel no son ni mucho menos por un tema de superioridad bélica, ni un tema de buena estrategia de batalla, tampoco depende de los buenos guerreros y valientes que tenían en sus filas. Aquí la cosa no va de la fuerza que tenían ellos. A lo largo de todo el libro queda muy, muy claro que es Dios el que da la victoria a los suyos. Es Dios quien de manera sorprendente aparece en la escena para derrotar a ejércitos mucho más numerosos, vencer ciudades muy importantes. Y es lo mismo que ocurre hoy en día con nuestras batallas personales. Es Dios quien concede las victorias cuando enfrentamos al pecado, cuando enfrentamos al mundo. Y esto lo vemos muy claro porque nuestros enemigos son mucho más poderosos que nosotros. Y nos sería completamente imposible vencer por nuestras propias fuerzas. Y una de las ciudades que ellos tenían que conquistar se llamaba Ai, H-A-I, Ai. Y vamos a leer el texto que relata cómo intentaron conquistar esta ciudad y se encuentra en
Josué 7 y vamos a leer solo los 9 primeros versículos. Josué 7, del 1 al 9. Está ahí en la pantalla. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Porque tú nos has dejado por escrito lo que tú quieres decirnos a nosotros, Señor. Porque no vamos a la deriva, Señor, sino que tú nos guías por medio de tu palabra, Señor. Y queremos que en esta mañana tú nos hables, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que tú nos enseñes quién eres tú y nos enseñes también cómo debemos vivir, Señor. Te pido, Señor, que tú nos abras, Señor, nuestros oídos, Señor, y nuestros corazones para obrar, Señor, mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Para poner en contexto un poco esta historia, voy a explicar cómo llegaron hasta esta situación. Antes de enfrentarse a Ai, el pueblo tenía que enfrentarse a otra ciudad, mucho más grande, a Jericó. Esta era una ciudad que estaba completamente amurallada, era infranqueable, inconquistable, a menos que de tu lado esté Dios. Y efectivamente Dios estaba del lado de los israelitas. Así que Dios les dijo qué debían hacer para obtener la victoria en la batalla. Y Dios les mandó rodear la ciudad una vez al día durante 6 días. Y el 7º día sería diferente. Debían rodear la ciudad 7 veces. Una vez al día durante 6 días y el último día rodearla 7 veces. Y al terminar, los sacerdotes tocarían las bocinas, todo el pueblo gritaría a gran voz y entonces los muros de la ciudad caerían y ellos tendrían que entrar y conquistar esa ciudad. Y eso es lo que ocurrió. Los israelitas hicieron tal y como Dios les había mandado y lograron una victoria apabullante sobre la ciudad de Jericó. Y una pregunta, ¿por qué Dios les manda que hagan todo eso? Un poco extraño, ¿no? Todo ese ritual, las vueltas, las bocinas, los gritos. ¿Quién tiró los muros de Jericó? ¿Fueron las bocinas? ¿Fueron los gritos? ¿O fue Dios? Fue Dios. Pero entonces, ¿para qué sirven esas bocinas? ¿Para qué sirven esos gritos? ¿No podría Dios haber tumbado directamente los muros sin más y que ellos hubiesen entrado? Sin la necesidad de que ellos tuviesen que hacer todo ese ritual tan raro. Sí, podría haberlo hecho,
Pero lo que Dios quería no era que ellos gritasen, porque esos gritos iban a tumbar las murallas. No es que ese grito tenía una fuerza sobrehumana, sino que Dios quería que ellos gritasen y tocasen las bocinas, porque eso demostraría obediencia. Y eso es lo que Dios demandaba de ellos. Dios no quiere los gritos, Dios quiere tu obediencia. El Señor no necesita nada, pero quiere que ellos, simplemente obedezcan, y así es también a día de hoy. Por ejemplo, Dios ha determinado en su soberanía obrar en respuesta a cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, Dios no necesita tu oración ni tu intercesión para actuar, pero Él ha determinado en su soberanía actuar en respuesta a oraciones tuyas. Dios quiere, por ejemplo, que ores intercediendo por algo, por enfermos o por personas que no creen, que ores para que se conviertan. Y Dios no es que quiera que ores porque tu oración tenga mucho poder. No es que Dios necesite que ores porque Él no puede hacerlo, sino que Él ha decidido actuar en base a esa oración. Tampoco Dios necesita que tú vayas por todo el mundo predicando el Evangelio, porque Él podría salvarlos transformándolos simplemente. Pero Él ha determinado hacerlo así. Él ha querido hacerlo en respuesta a tu predicación. Y Dios demanda de nuestra parte obediencia. Pero Dios les dijo una cosa más. En los versículos 17 y 18 del capítulo 6 dice: y será la ciudad anatema a Jehová. La ciudad de Jericó está hablando. Con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entrad a Jericó, conquistadla, pero no os quedéis con nada para vosotros. Las casas, destruidlas. Las personas, matadlas. Los utensilios de bronce, el oro, la plata, para el Señor. No os quedéis con nada, con absolutamente nada. En otras ciudades, Dios no pidió eso mismo, sino que les permitió que el pueblo se asentara en las casas de la ciudad o tomara las riquezas, pero en este caso no. Tienen que destruirlo por completo todo. ¿Y qué ocurrió? Hemos leído ya en nuestro pasaje que Acán desobedeció a Dios y tomó parte del anatema y pecó de esa forma contra Dios. Y entonces la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Y hubo consecuencias fatales, porque el pecado siempre trae consecuencias. Y como fruto de ese pecado, el pueblo perdió la batalla, y una batalla que además era a priori muy fácil. Dice que ni siquiera enviaron a todo el ejército, porque era una ciudad muy pequeña. ¿Por qué perdieron? Pues porque las cosas se hacen a la manera de Dios. Las cosas se hacen como Dios manda. Dios no es un amuleto que te ayuda a ganar la guerra. No es que yo lo llevo conmigo y entonces Él me ayuda a ganar la guerra. No, Dios es el Señor. Y Él manda. Él ordena y yo obedezco. Me guste o no me guste lo que diga. Pero Señor, ¿cómo vas a pedir que destruyamos toda la ciudad? Es nuestra oportunidad. Podemos enriquecernos. Eso nos puede servir para mejorar nuestro ejército. Podemos aumentar nuestra fuerza, hacer que nuestros enemigos tiemblen. Podrían haber pensado algunos, ¿no? Pero no. Aquí las cosas se hacen a la manera de Dios. Ellos habían salido victoriosos de Jericó porque habían obedecido a Dios. Y habían caído derrotados en Ai porque habían desobedecido a Dios. Y así funciona. Es tan sencillo como eso. ¿Y cuántas veces vivimos nosotros la vida así? Buscando atajos, ¿no?, a lo que Dios nos manda. Por ejemplo, ¿no?, Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Eso no es un consejo de Dios. No es que Dios, que quiere lo mejor para ti, te está recomendando que no te unas en yugo desigual. No, eso es una orden. No te unas en yugo desigual, punto. Pero pensamos, no, porque de esta forma
yo voy a conseguir que esta persona venga a la iglesia, se convierta. Y tratamos de buscar un camino alternativo a lo que Dios nos manda. Si Dios ha dicho que no toquemos el anatema, entonces ni nos acercamos. No, es que solo voy a echarle un vistazo. No lo voy a tocar, no lo voy a coger. Que ni te acerques. No te acerques. Porque es que eres débil. Soy débil, somos débiles. Y al final vamos a acabar tocando lo que no debemos tocar. Y tomando lo que no debemos tomar. ¿Cuántas veces en nuestra vida jugueteamos con el anatema? Y vemos cosas en la tele que sabemos que no agradan a Dios. Y escuchamos música con un mensaje horrible. Y decimos, no, pero yo no voy a participar de eso. Solo lo quiero ver. Y nos engañamos a nosotros mismos. Las cosas se hacen a la manera a la que Dios manda. Y si a mí me parece que hay otra forma mejor, no debato con Dios, me arrepiento. No discuto con la Biblia. Con la palabra de Dios no se discute, la palabra de Dios se obedece. Dicen que los buenos entrenadores de cualquier deporte son aquellos que se dejan también aconsejar por sus jugadores, que escuchan lo que ellos les dicen. Y algunos viven su vida cristiana así, pensándose que Dios es el entrenador y yo puedo aconsejarle. Bueno, pues no, así no funciona la vida cristiana. Quizás nos puede parecer un poco radical, pero se nos ha colado, ¿no?, esa mentalidad mundana y debemos erradicarla por completo. Las cosas se hacen como Dios manda. Si Dios dice A, pues entonces A. Si Dios dice B, B. Si Dios dice derecha, yo voy a la derecha. Y si Dios dice izquierda, entonces voy a la izquierda. Dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Josué 1, 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero Acán tomó del anatema que Dios había prohibido. Las consecuencias fueron fatales para el pueblo. Una derrota humillante, la muerte de 36 hombres y una nueva situación en la que sus enemigos se iban a enterar de lo que había sucedido y entonces eso iba a ser una vía abierta para que los arrasasen. Y Josué lo sabe. Josué se da cuenta de ello. Josué, el panorama que es desolador y se rasga sus vestidos en señal de luto. Pero hace algo, no se queda parado y es que va a la presencia de Dios. Se presenta delante de Dios. Esa es la solución a todos los problemas, presentarnos delante de Dios. Dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Josué está muy preocupado, muy preocupado. La situación, desde luego, es muy preocupante. El pueblo ha perdido una batalla fácil y ahora son carne de cañón. Las demás ciudades van a oler la debilidad de Israel, van a ver su fragilidad y se los van a comer. Los enemigos de Israel tenían miedo del pueblo hasta ese momento, porque Dios estaba de su lado. Y cuando ellos escuchaban de lo que Dios había hecho, ellos tenían miedo. El pueblo de Israel había ganado las batallas porque Dios le había concedido la victoria. Y era muy evidente que con Dios de su lado nadie lo iba a detener. Pero de repente hay un cambio en la situación. Parece que Dios se ha puesto en contra de ellos. Dios se ha vuelto hostil a su propio pueblo. Sus enemigos tienen ahora una oportunidad de atacar. Ahora es el momento de aprovechar. Y además la reputación de Josué va a quedar por los suelos. El líder de Israel, el elegido de Dios, el sucesor de Moisés, pero bajo su liderazgo el pueblo de Israel va a ser sometido por una pequeña ciudad llamada Ai.
Pero hay una última frase que no he leído del versículo, en esa queja de Josué por la situación. Y esa última frase es el principal argumento que Josué usa en su queja contra Dios. Él dice, y este es el punto principal del mensaje que quiero compartir, dice, Dios, nos van a destruir, ¿qué le voy a decir al pueblo? Nos van a borrar del mapa, mi reputación va a quedar manchada, pero lo más importante, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Señor, ¿qué va a pasar con tu nombre? ¿Qué va a pasar con tu fama? Señor, ¿qué va a ser de ti? Josué está preocupado, pero no solo por su reputación, no solo por la seguridad de su gente, no solo por su propia vida, no solo por el futuro de Israel como nación, sino principalmente él está preocupado por el honor de Dios. ¿Qué van a pensar de Dios si después de haber prometido esa tierra tantas y tantas veces a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, no acaban obteniéndola? ¿Qué van a pensar? Pues van a pensar que Dios no cumple sus promesas. ¿Y qué van a decir los demás pueblos si el pueblo de Israel cae derrotado? Pues que su Dios no es lo suficientemente fuerte. Dirán que el Dios de Israel es como cualquiera de los dioses pequeños, hechos de madera, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen nariz pero no huelen. Señor, tu nombre va a quedar manchado, tu nombre va a quedar por los suelos. Josué está viendo que los escogidos de Dios, los escogidos de Jehová van a ser borrados del mapa y la gente se va a burlar de Dios. Y cuando Josué piensa en eso, que la gente se va a burlar de Dios, eso a él le horroriza. Josué se espanta al pensar en la posibilidad de que los pueblos paganos menosprecien a su Dios. Él se espanta del hecho de que sus enemigos se vayan a enorgullecer de haber derrotado a Jehová. Y Josué está delante de Dios pidiendo socorro. Él ve la situación en la que ha caído el pueblo y no le queda otra que venir a la presencia de Dios e implorar que Él actúe. Josué presenta argumento tras argumento, pero cierra con ese argumento, el argumento más potente y el argumento que él sabe que más va a llegar al corazón de Dios. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Y este argumento que Josué presenta apela directamente a un atributo de Dios. La Biblia repite en muchísimas ocasiones que Dios es celoso. Ese término celoso significa pues que tiene celos. Y el término celos significa, según la RAE, un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. En Ezequiel 39:25 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Dios se muestra celoso por su santo nombre. Lo cual significa que Él no permitirá que su reputación sea manchada por aquellos que lo desafían y desobedecen. Su mayor compromiso es el de proteger su nombre. Ese es su mayor compromiso. Una pregunta, ¿los celos son buenos o son malos? Bueno, pues depende, ¿no? Si son justos o son injustos. Si alguien está quitándome o usando algo que es mío y que me corresponde a mí, mis celos serían buenos. Por ejemplo, si alguien quiere tener una cita romántica con tu esposa, con tu marido, si tú no tienes celos y no te importa, pues déjame decirte que tienes un problema, porque eso te debería importar. Pues, hermano, el celo de Dios es bueno porque es justo, ¿no? Que muchas veces escuchamos esa palabra celoso y nos parece que tiene una connotación negativa. No, en el caso de Dios, no. Porque nadie merece la adoración, sino solo Él. Mira este versículo, es muy, muy curioso. Después de que el pueblo de Israel pecase, Dios dice lo siguiente acerca de ellos. Está en Deuteronomio 32,
del 24 al 27, si lo quieres poner. Bueno, antes de eso, voy a leer una frase más, que dice: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y después de decir eso, comienza a declarar su juicio sobre ellos. Y ahí viene estos versículos. Él dice, el juicio, los versículos anteriores también dicen muchas cosas, pero no quería leer aquí 20 versículos iguales, ¿no? Entonces he cogido estos 3. Dice: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente. Está hablando del pueblo de Dios. Y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Y mira esto, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. O sea que Dios, ante el menosprecio y el olvido por parte de su pueblo, dice: os voy a consumir, voy a acabar con vosotros. Merecéis que os fulmine en este mismo momento. Los versículos que hemos leído son muy fuertes, ¿no? Él dice que diente de fiera enviaré con veneno de serpientes, por fuera desolará la espada. Dice: devorados de fiebre ardiente, tanto al niño de pecho como al hombre cano. Eso es lo que se merece el pueblo de Israel en ese momento. Merecéis que caiga fuego del cielo y os consuma, y seáis borrados de la tierra para siempre. Pero dice, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer, ¿por qué? ¿Porque os amo? Dios los ama, pero no dice eso el texto que hemos leído. Dice, no lo voy a hacer, porque si lo hago, mi nombre va a quedar manchado. Porque los enemigos se van a burlar de mí. Porque se van a envanecer. Porque van a decir, vaya Dios de pacotilla. Vaya Dios de mentira que tienen. Y por eso Dios no los fulmina. Por amor de su nombre. Porque Él no quería la provocación de los enemigos. Ese es el principal motor de las acciones de Dios. Respondiendo a la pregunta inicial con la que he comenzado este mensaje, te he preguntado qué te mueve a actuar, por qué sales, por qué entras, por qué descansas, por qué trabajas, qué guía tus decisiones. Si esa pregunta se la hiciésemos a Dios, la respuesta es muy fácil, con la Biblia en la mano. Dios me diría, por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. Esa es la respuesta. Ese es el motivo por el que Dios se mueve, por el que Dios sale, por el que Dios entra, por el que Dios actúa, por el que Dios sana, por el que Dios salva, por el que Dios manda al infierno, por amor de su nombre. Dios decide salvar a Israel, en el pasaje en el que hemos leído, en vez de castigarlo, para salvaguardar su honor y su gloria. Dios se mueve por amor a mí, por amor a ti, pero el motor que impulsa todo eso, por encima de todo eso, Él se mueve por amor a sí mismo. Y la forma en que Dios más me puede amar a mí es así, amándose a sí mismo, por encima de todo. Isaías 48:9 dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Ezequiel 20:44 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras obras perversas, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dice, sabréis que yo soy Jehová, no cuando veáis que os amo, que también, sino cuando veáis que me amo a mí mismo. Cuando veáis que haga con vosotros por amor de mi nombre. Salmo 23:3. Este creo que no lo sabemos todos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y Isaías 48,
Versículo 11 dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan sobre esto. Estuve buscando versículos y había un montón. Y podría estar aquí mucho más rato mencionando versículo tras versículo sobre esta realidad de que Dios se mueve y de que Dios lo que más ama es su nombre. Y esto quizás a alguno le podría parecer un poco egoísta, ¿no? Vivir pensando continuamente en tu propia gloria. Un poco egocéntrico, egoísta Dios, ¿no? Pero no lo es. No lo es porque, en primer lugar, es justo. Es lo justo en este caso. Yo no estaría viviendo correctamente si primeramente pienso en mi propia gloria. Si cada cosa que hago la hago pensando en mi honra, en mi nombre y en mi gloria. No estaría caminando de acuerdo a lo que Dios manda, no estaría caminando de acuerdo a la ley de Dios. Si lo primero que tengo en cuenta a la hora de actuar es mi reputación. Pero no es justo eso porque yo no soy merecedor de esa posición que me estoy otorgando. Yo no merezco ese trono que me estoy adjudicando. Mi lugar no es ese. Me estoy colocando en una posición que no me corresponde. Sin embargo, con Dios no ocurre así. ¿Por qué? Pues porque Dios sí que es merecedor de esa posición. A Dios sí le corresponde. Él sí que merece ese trono que se está adjudicando, ¿no? Así que cuando Dios mira por su honor, por el honor de su nombre, por su gloria, antes que por cualquier otra cosa, Él está siendo completamente justo. Eso es lo que se merece. Eso es como tiene que ser. Así tienen que funcionar las cosas. Y Él también está siendo santo. Y por otro lado, cuando Dios busca su gloria, Él está haciendo todo lo contrario a egoísta. Porque Él en realidad se está dando por completo, amando. Porque sabemos que el ser de Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Dios se ama a sí mismo, en realidad es el Padre buscando la mayor gloria del Hijo y del Espíritu, el Hijo buscando la mayor gloria del Padre y así continuamente. Nadie está buscando lo suyo, todos están buscando lo del otro. Y esa búsqueda de gloria, ahí no hay ni un ápice de egoísmo. Ahí lo que hay es amor, amor, amor por otro. Ahí hay donación continua, del Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Así que Josué está en esa situación crítica. Está en riesgo su reputación como líder, el líder bajo el cual el pueblo de Israel va a ser derrotado. ¿Cómo va a quedar su nombre en los libros de historia? Está en riesgo su vida. Va a morir seguramente, como les ataquen, va a morir. Está en peligro el futuro de Israel como nación. Pero su preocupación más grande, por encima de todo eso, es qué va a pasar con el nombre de Dios. ¿Qué van a pensar de su nombre? Se van a burlar de Dios. Y acabamos de ver que el Señor es un Dios celoso, celoso por su nombre. Y el resto de ciudades se van a creer superiores a Dios. Pero Dios, que es un Dios celoso y que actúa y se mueve por amor de sí mismo, cuando Josué piensa en esta realidad, a él le espanta eso, que el Dios celoso vaya a haber manchado su nombre. Así que esta preocupación que tiene Josué está completamente alineada con el corazón de Dios. Cuando Josué le dice esta última frase, ¿qué harás tú a tu grande nombre?, está dando por completo, en el blanco, de la voluntad de Dios. Josué está dando en el blanco cuando busca que el nombre de Dios sea visto grande. No da en el blanco si él viniese a Dios con una queja, me voy a morir. Ahí no estaría dando completamente en el blanco. No estaría dando completamente en el blanco si viene con otra preocupación. Yo no estaría dando completamente en el blanco si voy a la presencia de Dios y simplemente quiero su favor. Doy completamente en el blanco
cuando quiero su favor, porque quiero que su nombre sea visto grande. Que su nombre no sea mancillado. Nosotros, todos nosotros, en otro tiempo éramos pecadores. Ahora seguimos pecando de vez en cuando, pero ya no tenemos esa etiqueta de pecadores. Ahora somos, esta expresión la usa mucho mi padre, santos que pecan, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en medio? ¿Qué ha pasado para que ese acta que nos declaraba culpables delante de Dios y merecedores del infierno haya sido cancelada? Pues la respuesta es fácil: la cruz. El pecado es una ofensa gravísima y no puede pagarse con otra cosa que no sea el infierno. Así que Dios mismo, para solucionar esa situación en la que nos habíamos metido, Él se hizo hombre y vivió esa vida perfecta, esa vida de completa obediencia que teníamos que vivir nosotros. Jesús vivió bajo el mandato de su Padre de una forma perfecta. Él no tocó el anatema, ni tampoco se acercó a él. Él tenía muy claro que si Dios le había dicho no, que si Dios decía no, era no. Y cuando Dios decía derecha, él iba a la derecha. Y cuando Dios decía izquierda, él iba a la izquierda. Y vivió esa vida perfecta. Y después, él se ofreció como cordero sustituto en nuestro lugar. En la cruz, Jesús fue tratado como si hubiese cometido todos y cada uno de los pecados que tú has cometido. ¿Para qué? Para que si tú hoy te arrepientes y crees en Él, tú puedas ser tratado como si hubieses vivido esa perfecta obediencia que Dios demanda. Y al hacer esto, al rescatarte, ¿en qué te convirtió Dios? Tú eras un pecador, camino al infierno, pero Él te convirtió en su amigo. Él te convirtió en su hermano. Te convirtió en su hijo. Esta es la buena noticia. Cristo vino a reconciliarnos. Y no solo nos quitó esa etiqueta de pecador, sino que nos acogió en su casa, nos convirtió en sus hijos. Y una característica principal de un hijo de Dios es que ama lo que Dios ama. Y por tanto odia lo que Dios odia. Sus afectos se encuadran completamente con los afectos de su Dios y de su Padre. Y por cuanto soy hijo, por cuanto soy ese amigo íntimo, si Dios ama esto, yo lo amo también. Si Dios odia a lo otro, yo lo odio también. Yo aprecio lo que Dios aprecia. El que camina en relación íntima con Dios se apasiona por aquello que Dios se apasiona. ¿Dios ama la santidad? Pues el Hijo de Dios, como ama a Dios, también amará la santidad. Supongo que te habrá pasado alguna vez algo así. Quizás no sientes ninguna devoción por un asunto, vamos a imaginar, por ejemplo, por el fútbol. Y a ti toda tu vida te ha dado exactamente igual el fútbol. No has visto ni un partido nunca en tu vida con atención. Nunca has ido al campo, no conoces las reglas, no tienes ni idea de lo que pasa en un partido, no estás interesado por conocerlas, no te importan. Sin embargo, conoces y te encariñas con alguien al que le encanta el fútbol. Quizá puede ser tu hijo, quizá puede ser un amigo íntimo, quizá puede ser tu pareja. Y esta persona con la que te encariñas sí que tiene un amor por el fútbol, ¿no? Le encanta el fútbol. Y lo vive con muchísima intensidad. Él conoce a todos los jugadores, conoce a todos los equipos, conoce a todos los entrenadores, hasta al preparador físico si hace falta. Y no solo lo conoce, sino que además es que lo disfruta, es que lo vive. Grita los goles, lo disfruta. Y cuando pasas mucho tiempo con esa persona y crece tu aprecio y tu amor por esa persona, a ti quizá también te empieza a interesar, porque tú estás con él y él lo ves disfrutando y haces por disfrutarlo tú también. Quizá no llega al punto que llega él,
Pero porque amas a la otra persona, comienzas a, en algún modo, amar lo que él ama. Pero un caso aún más todavía es con las personas. Quizás lo del fútbol no te convence, pero ¿qué de sus seres queridos? Cuando amas a una persona, también empiezas a sentir un cariño especial por aquellas personas a las que tu pareja o tu amigo ama. Por ejemplo, yo no puedo decir que amo mucho a alguien y odiar a las personas a las que esa persona ama. Imagínate que yo digo, no, yo amo mucho a Xavi. Y lo amo muchísimo, es mi mejor amigo, pero odio a Melissa. No tendría ningún sentido, porque significaría que realmente no lo estoy amando. Si tu pareja ama y tiene una relación muy especial con su madre y tú quieres mucho a tu pareja, tú también, por consiguiente, vas a amar también a su madre. Y también vas a apreciar las cosas que esa otra persona aprecia. Pues con Dios debe ocurrirnos eso, pero con muchísima más intensidad. Porque a Dios debemos amarlo mucho más de lo que amamos a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Los hijos de Dios aman lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? Lo hemos estado viendo. ¿Qué es aquello por lo que Dios se mueve? Su nombre. Su nombre. Por tanto, si Dios ama su nombre, el Hijo de Dios también ama el nombre de Dios. El amigo íntimo de Dios también muestra pasión por el nombre de Dios, pasión por su fama, pasión por su honra, por su gloria. Al Hijo de Dios lo que más le importa es cómo va a quedar el nombre de Dios. ¿Va a ser visto grande? ¿Se van a burlar de él? ¿Van a pensar que es un Dios de pacotilla? ¿Van a pensar que no vale de nada? Eso es lo que mueve a los hijos de Dios a vivir. ¿Cómo va a quedar el nombre de Dios? Te pregunto y te animo a que reflexiones. ¿Cómo vives? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que te mueve a actuar de una u otra forma? ¿Qué es lo que te mueve a tomar una u otra decisión? Cuando tomamos una decisión no hay una sola motivación actuando. Muchas veces escogemos algo en base a muchas cosas, ¿no? Yo creo que esta decisión es la mejor por esto y lo otro. Pero siempre hay una mayor motivación. Y esa es la que quiero que busques. ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Qué es lo que te ha hecho venir al culto, por ejemplo, esta mañana? Tu mayor motivación. ¿Ha sido ver a tus hermanos? Pues esa es una motivación buena, pero no debe ser la mayor. ¿Te mueve calmar tu conciencia, que te dice que tienes que ir al culto? ¿Te mueve que el pastor no piense mal de ti porque lleva varias semanas faltando? ¿Te mueve lo bien que te sientes cuando cantas y el gozo que experimentas? ¿La paz que te da estar aquí? Es bueno, el gozo, es buena la paz. Pero ¿te mueve adorar a Dios y darle honra a su nombre? Esa debe ser la mayor motivación, por encima de todas. Que el nombre de Dios sea reconocido. Y si tiene que ser reconocido con mi canción, con lo que canto, amén, así sea. Y si tiene que ser reconocido levantando las manos o haciendo cualquier cosa, amén. Esa es nuestra motivación. Yo no tengo que venir aquí a levantar las manos, tengo que venir aquí a reconocer el nombre de Dios, a alabarle. ¿Qué te mueve, por ejemplo, a escoger tu trabajo? A elegir entre uno u otro. Ganar dinero es importante. Mantener a tu familia, por supuesto, es importante. El ambiente laboral es importante. Las condiciones de trabajo también tienen su lugar. Pero ¿te paras a pensar en qué prefiere Dios? ¿Piensas en qué le va a dar más gloria a Dios? Lo que Dios más desea es que su nombre sea visto como lo que es. Y decimos, ¿no?, con nuestra boca una y otra vez, y lo cantamos, que Dios nos ha hecho libres del pecado. Lo cantamos, las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Siendo esclavo del pecado, me libró y en la cruz compró mi redención. Hay libertad. Dios es un Dios libertador. Hay libertad en Dios, libertad del pecado. Pero muchas veces nuestra vida dice otra cosa. Si vives atrapado completamente en un vicio del que no puedes salir, entonces tu boca dice que hay libertad, pero tu vida dice otra cosa. Si vives dominado por la mentira, por el orgullo o por cualquier otra cosa, si no eres capaz de algo tan tonto como, por ejemplo, no airarte cuando, no sé, hay tráfico, no empezar a insultar al coche de adelante, al de al lado, si no eres capaz de ser amable con aquellos que incluso te dañan, estás haciendo una cosa distinta con tu boca que la que dices con tus labios. Perdón, estás haciendo una cosa distinta con tu vida que la que dices con tus labios. Y lo que estás haciendo es manchar el nombre de Dios. Porque tu boca dice Dios liberta, pero tu vida dice otra cosa. ¿Piensas en medio de la tentación en que qué estás diciendo de Dios cuando cedes a ese pecado? Declaras que Dios es libertador, pero si tú declaras que Dios es libertador y a ti no te ha libertado, entonces tu Dios es un Dios de pacotilla. Que mucho decir que mi Dios salva, pero que después vivo como los demás. Y la gente va a ver eso. Y van a menospreciar a Dios cuando vea eso. ¿Qué va a decir la gente de Dios si yo peco? ¿Qué va a decir la gente de Dios? Dios también es un Dios de verdad. Y decimos, ¿no? Señor, tu palabra es verdad. Pero después llega el lunes en el trabajo y le pides al cliente que te pague en efectivo porque quieres evitar los impuestos. Y ganar más dinero también así, de paso. Después llega al examen y le pides al de al lado que te enseñe su hoja para ver lo que está poniendo, porque tú no te sabes la respuesta. O tu jefe te pide que le mientas al inspector de trabajo cuando venga y le diga que hacéis las cosas de una forma que en realidad no las hacéis, para salvar así la situación. Y si tú vives así, con tu boca dices que Dios es verdad, pero con tus actos tú estás mintiendo sobre Dios. Tú estás diciendo, quiero vivir como tú mandas, y luego estás mintiendo. Es como decir que Dios miente. Ese es el mensaje que tú le estás dando al mundo. ¿Qué van a pensar de Dios si tú vives así? ¿Tú piensas en qué van a pensar cuando se enteren de que tú, un cristiano, estás mintiendo como todos los demás? Bueno, es que a mí lo que los demás piensen no me importa. Pues a Dios sí. A Dios sí le importa lo que piensen de Él. Él es celoso. No te olvides de eso nunca. Pero es que si no hago lo que el jefe me ha pedido, me van a bajar el sueldo, me van a echar del trabajo. Es que mi familia necesita ese dinero. Pero ¿qué va a ser del nombre de Dios si lo hago? ¿Qué va a ser de su fama? ¿Cuántas veces hemos dicho también que Dios es un Dios de perdón? Y cantamos, tú nos has perdonado, has borrado nuestra deuda, has pagado el precio, pero después vivimos llenos de rencor hacia otros y no queremos perdonar. Y tenemos resentimiento, cuando nos cruzamos con esa persona, la miramos mal y queremos que la otra persona pague, que pague. ¿Y dónde queda el nombre de Dios cuando un hijo suyo vive así? Y no siempre tiene que ser en situaciones pecaminosas. No solo se trata de no manchar el nombre de Dios y su reputación con mis pecados, también se debe pensar en el nombre de Dios en el resto, en cualquier situación de mi vida. Por ejemplo, en el sufrimiento. La vida de Job y de cómo él afrontó el sufrimiento es un grito al mundo que dice Dios es bueno. Aún en el dolor, aún en el sufrimiento, Dios es bueno. Eso es pensar en el nombre de Dios. Cuando ves tu sufrimiento como el medio por el cual Dios quiere glorificarse,
entonces no solo puedes soportarlo, sino que puedes agradecerlo. Y puedes decirle a Dios gracias por el sufrimiento, porque sabes que esa es la forma en la que Dios va a engrandecer su nombre. No solo porque sabes que esa es la forma en la que más te va a bendecir, sino porque sabes que es la forma en la que Dios va a ser visto más grande. Y eso al fin y al cabo es lo que a ti te hace feliz, o debería. Debería ser tu mayor anhelo, que Dios sea visto grande. Y en medio del sufrimiento, en vez de mirarte a ti mismo cada 2 por 3 y decir, pobrecito de mí, puedes vivir esa situación difícil en gratitud, pensando cómo se va a ver afectado el nombre de Dios en esto que me está pasando. El testimonio de las personas que han sufrido mucho, pero que aún en esa situación han seguido amando a Dios, es una declaración al mundo diciendo, Dios es real y Dios me quiere mucho. No sé si habéis leído, ¿no?, algunas veces biografías, ¿no?, de grandes cristianos que han sufrido por causa del nombre de Dios. Y cuando yo leo eso, cualquiera de nosotros lo lee, tú ves a un Dios grande, ves a un Dios bueno, ves a un Dios real. Y deberíamos vivir pensando en qué van a pensar los otros de Dios cuando nos vean en medio del sufrimiento. ¿Qué van a decir de Dios cuando vean cómo reacciono yo ante esta situación? Voy terminando ya, pero te animo a concluir pensando de nuevo en la pregunta que hice al principio. ¿Por qué vives? ¿Cuál es el motor de tus decisiones? ¿Estás buscando la máxima gloria de Dios en cada una de ellas? ¿Buscas su fama? Si no es así, bueno, pues estás viviendo pecaminosamente. Pero la buena noticia es que hay perdón. Hay perdón para ti hoy. Arrepiéntete hoy delante de Dios. Confiésale tu pecado. Señor, hasta aquí he estado viviendo pensando solo en mí. Pensando en mi dinero, en mi reputación, pensando en mi comodidad, pensando en mi placer. Pero Señor, me arrepiento. Y ahora comienza a vivir de acuerdo a esto, de acuerdo a esta verdad. Puede que estés pensando, vale, yo me puedo arrepentir, pero es que para mí es imposible vivir así, como me estás diciendo. Esta vida que me propones, pensando continuamente en la gloria de Dios, es imposible para mí. Pues es verdad, tienes razón. Pero Dios nos ha dado su Espíritu. Y cuando Él nos toma de la mano y del corazón, Él nos capacita para poder hacer aquello que Él demanda de nosotros. Dios te dice que vivas así porque Él te va a tomar del corazón y te va a hacer vivir así. Hay esperanza. Vive tu vida para Dios. Amén.